¿Te has preguntado cómo un conflicto entre dos poderosas ciudades-estado cambió para siempre la historia de la antigua Grecia? La guerra del Peloponeso, librada entre Atenas y Esparta, junto con sus respectivas alianzas, no solo redefinió el panorama político de Grecia, sino que también dejó una marca indeleble en la cultura y el pensamiento occidental. Acompáñanos en este recorrido para descubrir las causas, eventos y consecuencias de este épico conflicto que sacudió los cimientos de la civilización griega. Causas de la Guerra del Peloponeso. Tensiones y rivalidades. La rivalidad entre Atenas y Esparta había estado creciendo durante años. Atenas, con su poderosa armada y su imperio marítimo, y Esparta, con su formidable ejército terrestre y su cultura militarista, competían por la supremacía en la región. La Liga de Delos, liderada por Atenas, y la Liga del Peloponeso, encabezada por Esparta, se convirtieron en símbolos de esta rivalidad. Incidente en Corcira. El conflicto entre Corcira, Corfú, y Corinto en 433 a.C. fue uno de los catalizadores de la guerra. Corcira, aliada de Atenas, se enfrentó a Corinto, que era aliada de Esparta. La intervención de Atenas en favor de Corcira exacerbó las tensiones con Esparta y sus aliados, llevando a una escalada que culminó en la guerra. El decreto de Mégara. Otra causa inmediata fue el decreto de Mégara, impuesto por Atenas en 432 a.C., que prohibía a los comerciantes de Mégara acceder a los mercados del imperio ateniense. Este bloqueo económico afectó gravemente a Mégara, un aliado de Esparta, y fue visto como una provocación directa. La primera fase, la guerra arquidámica. Inicio del conflicto. La guerra del Peloponeso comenzó en 431 a.C., con Esparta y sus aliados invadiendo el Ática, el territorio ateniense. Esta fase inicial, conocida como la guerra arquidámica, estuvo marcada por incursiones espartanas en el Ática y la estrategia defensiva de Pericles, el líder ateniense, quien instó a la población a refugiarse dentro de los muros de Atenas. La plaga de Atenas. En 430 a.C., una devastadora plaga golpeó Atenas, matando a una gran parte de la población, incluyendo a Pericles. Esta tragedia debilitó significativamente a Atenas y socavó su capacidad para sostener el esfuerzo bélico. La plaga también generó un clima de desmoralización y caos, afectando la cohesión social y política de la ciudad. Batallas y estrategias. Las batallas durante esta fase fueron numerosas, pero ninguna decisiva. La estrategia espartana se centraba en asedios y saqueos en el Ática, mientras que Atenas utilizaba su poderosa armada para lanzar ataques en las costas del Peloponeso y mantener el control de sus rutas comerciales. Sin embargo, ambas partes evitaron confrontaciones directas de gran escala. El papel de la diplomacia. Mientras las batallas se libraban en el campo, las ciudades-estado griegas también utilizaron la diplomacia como una herramienta estratégica. Alianzas cambiantes y tratados temporales caracterizaron este periodo, donde ninguna de las dos potencias principales podía lograr una victoria decisiva. La diplomacia en la guerra del Peloponeso fue un juego complejo de poder y traiciones. La paz de Nicias. Tratado de paz. En 421 a.C., tras casi una década de conflicto, ambas partes acordaron un tratado de paz, conocido como la Paz de Nicias. Este acuerdo estipulaba una tregua de 50 años, aunque las tensiones subyacentes y las desconfianzas mutuas hicieron que esta paz fuera inestable desde el principio. Renovación del conflicto. La Paz de Nicias no duró mucho. Las hostilidades se reanudaron en 415 a.C., impulsadas por conflictos internos en ambas ligas y la ambición de Atenas de expandir su influencia. La expedición siciliana, un intento ateniense de conquistar Siracusa en Sicilia, marcó el inicio de la segunda fase del conflicto. La segunda fase, la expedición siciliana. Expedición a Sicilia.
En 415 a.C., Atenas lanzó una ambiciosa expedición para conquistar Siracusa, una ciudad-estado aliada de Esparta en Sicilia. La expedición, liderada por Alcibíades y Nicias, tenía como objetivo ampliar el poder ateniense en el Mediterráneo occidental. Fracaso y desastre. La expedición resultó ser un desastre. Alcibíades fue llamado de regreso a Atenas bajo sospecha de traición y desertó a Esparta, mientras que Nicias fue incapaz de coordinar eficazmente las fuerzas atenienses. En 413 a.C., la expedición terminó en una derrota catastrófica, con la destrucción de la flota ateniense y la captura o muerte de miles de soldados. Consecuencias del desastre. El fracaso de la expedición debilitó enormemente a Atenas, tanto militar como económicamente. La pérdida de hombres y recursos fue devastadora y marcó un punto de inflexión en la guerra. Esparta, viendo la oportunidad, intensificó sus esfuerzos para derrotar a Atenas de una vez por todas. La tercera fase, la Guerra de Celea. Fortificación de Decelia. En 413 a.C., Esparta estableció una guarnición en Decelia, en el Ática, para cortar las rutas de suministro de Atenas y mantener una presión constante sobre la ciudad. Esta ocupación espartana, conocida como la Guerra de Celea, marcó el inicio de la fase final del conflicto. Intervención persa. Un factor crucial en esta etapa fue la intervención de Persia. Los persas, enemigos históricos de los griegos, vieron una oportunidad para debilitar a Atenas y apoyaron a Esparta con recursos financieros y navales. La alianza entre Esparta y Persia cambió el equilibrio de poder y puso a Atenas en una posición aún más precaria. Batallas navales. Las batallas navales en el Egeo fueron intensas, con ambas partes luchando por el control de las rutas marítimas. La batalla de Arginusas en 406 a.C. fue una victoria ateniense, pero las victorias espartanas en las batallas de Notio, 407 a.C., y Egospótamos, 405 a.C., resultaron decisivas. La derrota en Egospótamos prácticamente aniquiló la flota ateniense. El papel de Lisandro. El general espartano Lisandro jugó un papel crucial en estas victorias. Su estrategia y liderazgo llevaron a la destrucción de la flota ateniense en Egospótamos, lo que dejó a Atenas vulnerable a un asedio terrestre y naval. La habilidad de Lisandro para forjar alianzas y aprovechar los recursos persas fue fundamental para el éxito espartano. La caída de Atenas. El asedio final. En 404 a.C., tras la destrucción de su flota y el bloqueo de sus suministros, Atenas fue asediada por las fuerzas espartanas. La ciudad, debilitada y hambrienta, finalmente se rindió. Los términos de la rendición fueron duros. Atenas tuvo que desmantelar sus largas murallas, disolver su imperio y unirse a la Liga del Peloponeso. Consecuencias políticas y sociales. La caída de Atenas marcó el fin de la guerra y el inicio de un periodo de hegemonía espartana en Grecia. Sin embargo, esta hegemonía fue efímera. El conflicto dejó a Grecia fragmentada y debilitada, lo que eventualmente facilitó la conquista macedonia bajo Filipo II y su hijo Alejandro Magno. Impacto en la cultura y filosofía. La guerra tuvo un profundo impacto en la cultura y la filosofía griegas. Las obras de historiadores como Tucídides, quien documentó la guerra, y los escritos de filósofos como Sócrates reflejan las tensiones y dilemas morales de la época. La guerra también inspiró tragedias y comedias que exploraron las consecuencias humanas del conflicto. El legado de la Guerra del Peloponeso. Lecciones políticas y militares. La Guerra del Peloponeso ofreció importantes lecciones políticas y militares. La naturaleza destructiva de la guerra mostró los peligros de la rivalidad entre estados poderosos y la fragilidad de las alianzas. La guerra también destacó la importancia de la estrategia naval y el impacto de la intervención extranjera en los conflictos regionales. Influencia en la historia posterior. El conflicto influyó en la historia posterior de Grecia y más allá.
La fragmentación política resultante allanó el camino para la unificación bajo Macedonia y el posterior imperio de Alejandro Magno. Las lecciones aprendidas de la Guerra del Peloponeso también influyeron en la estrategia y la política en la Roma antigua y otros imperios futuros. Reflexiones filosóficas. La guerra provocó profundas reflexiones filosóficas sobre la naturaleza humana, el poder y la justicia. Los diálogos de Platón y las enseñanzas de Sócrates exploraron estos temas, influenciando el pensamiento occidental durante siglos. La Guerra del Peloponeso sigue siendo un tema de estudio y reflexión en la filosofía, la historia y la ciencia política. Conclusión. La Guerra del Peloponeso fue un conflicto épico que cambió para siempre el curso de la historia griega. A través de batallas, traiciones y estrategias innovadoras, Atenas y Esparta lucharon por la supremacía, dejando un legado duradero en la política, la cultura y la filosofía. Si te ha intrigado este recorrido por la Guerra del Peloponeso, te invitamos a suscribirte a nuestro canal Cultura en General para explorar más sobre los eventos y personajes que han moldeado nuestra historia. Da un like, comparte este video y activa las notificaciones para no perderte nuestros próximos contenidos.